Bienvenidos hermanos a Raíces de la Fe. Soy el pastor Gabriel Galán y quiero extenderles una cordial bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué horas ustedes miren este video. Le damos las gracias a todos los presentes con nosotros. Un aplauso para el Eterno, todos juntos, aleluya. Estamos aquí en su casa Raíces de la Fe, Shabbat, enriquecidos con la presencia de nuestro Padre Celestial, el Rey del Universo, y con el Señor Yeshua HaMashiach. Yahweh es Ejad, Yahweh es uno, y nosotros disfrutamos su presencia en el Espíritu de la Santidad. Hoy estamos estudiando la porción Bo. Diga conmigo Bo. Significa ven o también significa entra. Puede ser también ve, o puede decir entra, puede también ser vaya, dependiendo de cómo se utilice. Pero Bo es una de mis porciones favoritas. Bueno, eso lo digo siempre de todas las porciones, no sé por qué, pero realmente sí. Es poderosa, todo lo que tiene que ver con las concesiones que estuvo haciendo Moshe para sacar al pueblo de Egipto. Todas estas porciones son fabulosas, llenas de una riqueza espiritual y de la presencia del Eterno. Entonces, como subtítulo yo le puse a Bo, pesa tu corazón para libertad. Pesa tu corazón para libertad. ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, si usted me permite llevarlo aquel día cuando usted por primera vez le puso atención al Evangelio de Yeshua, de Jesucristo, por primera vez, porque usted posiblemente escuchó de pequeño en la iglesia, lo llevaron a la iglesia. Pero en la juventud uno se aparta, pero ese día ya adulto que usted escuchó, o joven, cualquiera que sea su experiencia, por primera vez puso atención. Y esa palabra de ese evangelio, esa verdad taladró su corazón y fue como que abrió un portal de entendimiento. Y usted cayó por primera vez en esta claridad y dijo, wow, yo no había entendido esto, yo no había visto que Dios proveyó todo esto para mí. Entonces usted fue invitado a hacer una elección. Y esa elección tenía que ver con decidir si continuaba la vida de la manera que la estaba viviendo o ir hacia adelante, pero ahora con una filosofía de vida diferente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo usted? Pesó la situación, pesó su corazón, pesó su entendimiento, pesó su alma y dijo, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Quiero hacer esto o no lo quiero hacer? Hubo una decisión. A eso es a lo que nos referimos. Pesa tu corazón. ¿Por qué? Porque se trata de nuestra libertad. Se trata de nuestra vida en adelante, de las opciones de vida, tener una mejor vida de la que nosotros teníamos anteriormente. No era que no estábamos viviendo físicamente, porque uno puede existir físicamente, pero la palabra vida, vivir con intensidad, conlleva cosas diferentes, conlleva cosas que posiblemente no hacíamos en ese momento, valorar la vida, apreciar a la gente que teníamos alrededor, apreciar tu propia vida, tu propio trabajo, tus propios sacrificios. Podemos atribuirle culpas a muchas situaciones, a la juventud, a las impaciencias, a la lujuria a veces, a los vicios. Podemos atribuirle la culpa a muchas cosas, pero no deja de ser tú, no dejamos de ser nosotros, no dejo de ser yo, quien tiene que tomar la decisión de cambio. Entonces, Bo significa entra. Subtítulo, pesa tu corazón para la libertad. Bo es la porción que comprende en la Torá Éxodos 10:1 al 13:16. Éxodos 10:1 al 13:16. Profetas Jeremías 46, 13 al 28. Jeremías 46, del verso 13 al 28. Pacto renovado o Nuevo Testamento, Juan 19, 31, 37 y Lucas 2, 22 al 24. Siempre digo,
No vamos a ver todos los versículos, pero sí vamos también a incluir otros. Excuse me. Entonces, recordándoles que somos un ministerio de raíces hebreas, somos un ministerio judeo-mesiánico y observantes de la Torah, estamos aprendiendo, estamos en una continuación de aprendizaje porque no se deja de aprender. Y es importante que ahora que hemos hecho esta transición y continuamos hacia adelante, pues nos sigamos nutriendo para mejor implementar el entendimiento de lo que es la Torah, la voluntad de Dios para nuestra vida. Bendito es el Eterno. Estos son algunos de los recursos que hemos consultado para, aleluya, poner este mensaje. Gracias, muy amable. Me están pasando un tececito acá. Estos son algunos de los recursos consultados. Hay algunas otras fuentes que hemos utilizado, pero estas son principalmente donde hemos obtenido alguna información para preparar esta enseñanza. Siempre es importante dar crédito al recurso de donde usted saca esta información y obviamente yo siempre agradezco. No lo hago en todas las enseñanzas, pero sí muy consistentemente. Doy gracias a los maestros que nos han ayudado a alcanzar pues, un poquito de entendimiento y nos han motivado a seguir buscando en recursos para alimentar mejor al pueblo. Y tanto a Teshuvah TV, Wisdom in Torah, Catedral de la Fe, muchos otros hermanos maestros, ¿verdad?, que nos han ayudado a poder continuar en este aprendizaje. Entonces, quiero empezar hoy conectando con lo de la semana pasada, hermanos. Y voy a entrar en una área histórica para empezar, porque lo importante que yo quiero que usted entienda, ¿por qué es importante estudiar el contexto histórico, el contexto cultural? Porque de esa manera usted aprende a entender cosas que en la Biblia no se le explican. Cosas que la Biblia no le va a dar porque no fue escrita a nosotros. No sé si me explico. Le voy a dar un ejemplo simple. Usted no le tiene que explicar a un familiar, a una persona que viene de su cultura, por ejemplo, y le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer unos chilaquiles. La persona de su cultura sabe automáticamente qué es eso. Pero cuando usted invita a comer a una persona de otro país, le va a decir, ¿y qué cosas son los chilaquiles? ¿Está entendiendo? Hay un contexto cultural que usted no se lo tiene que explicar a la persona que viene de donde usted es. Pero cuando es una persona de otro lugar, ahora usted tiene que tomar el tiempo de explicarlo. Entonces hay algunas cosas en la Biblia que creemos entenderlas, pero hay un trasfondo cultural que cuando lo estudiamos, ahora cuando usted vuelve a leer esa porción de la Biblia, va a ser diferente, porque usted tiene un entendimiento y usted puede ahora extraer más riqueza, más entendimiento, más contenido. Entonces, conectando con la semana pasada, hablamos de qué tan obstinado es el faraón, que 10 veces, en 10 ocasiones, Dios le dijo, deja ir a mi pueblo, y él no quería soltar al pueblo. Se obstinó hasta el punto de la dureza de entendimiento. Sus consejeros le dijeron, ¿sabes qué? El país está destruido. ¿Hasta cuándo vas a seguir resistiendo a esta situación? ¿No te das cuenta que estamos destruidos? Déjalos ir. Sus consejeros le dijeron eso y él se obstinó tanto, se apegó tanto. Entonces, sí podemos decir, era duro, sí podemos entender de que él se creía a Dios y él se empecinó. Yo soy Dios también y este es otro Dios, entonces estamos en un pugilato entre dioses. Pero mire lo que dicen modernamente la ciencia o los que explican los psicólogos. Todos tenemos el potencial de tener tendencias obstinadas, todos, los jóvenes especialmente. ¿Ok? Y
a veces se forman por miedos al cambio. Y se vuelven a veces patrones dominantes en nuestras personalidades si no les ponemos atención. Si al muchacho no se le corrige desde muy temprano, entonces desarrolla un patrón de obstinación, ¿okay? O de abstinencia que después va a ser difícil romper de adulto. ¿Okay? La terquedad es un defecto básico del carácter o defecto de personalidad. Fíjense bien, es un defecto de personalidad. Ser obsesivamente obstinado es un defecto de personalidad. No tiene nada que ver con ser persistente. Son dos cosas diferentes. A veces la gente mezcla las dos cosas. Persistencia con ser obstinado. Ser obstinado es cuando una persona se para en una decisión que inclusive la razón le está diciendo que está mal, pero la persona sigue empecinada en este es mi caballo, en él me monto y de ahí me bajo. Entonces, no tiene que ver con ser persistente. Persistencia es cuando usted ha desarrollado un entendimiento que su meta es lo que usted quiere alcanzar y usted ha desarrollado un plan y usted quiere seguir ese plan consistentemente para alcanzar esa meta. Son dos cosas muy diferentes. Entonces la terquedad es un defecto de personalidad. La terquedad es la tendencia a resistir cualquier forma de cambio. Negarse a cambiar de opinión, por ejemplo. 2, se le hace difícil manejar o superar las diferencias. Hay personas que tal vez desarrollan una situación de competencia, como le pasó al faraón. Él se sintió que tenía que competir y ganarle al Dios de los hebreos. Porque, mira, este Dios es el Dios de mis esclavos. Mi posición es de faraón, por lo tanto yo estoy más arriba que él. Entonces se obsesionó en ese afán de demostrar que él es el superior, porque este es el Dios de los esclavos que perdió perspectiva de lo que sus ojos, su razón, estaban viendo. Todos los portentos, todos los milagros, todas las cosas que Dios estaba haciendo enfrente de él, nunca jamás se había visto en la tierra. Nunca nadie había demostrado ese poder. Por lo tanto, él se estaba negando al cambio, a reconocer de que él era simplemente un hombre. Se le hace difícil manejar o superar diferencias. Y dice, y a veces se fija decididamente en sus propias ideas y deseos, aunque sean erróneos. Tercer punto, y vamos a tratar de ir rápido. La terquedad nos incapacita, hermano. La terquedad nos incapacita porque nos hace perder perspectiva de lo que es la realidad. Nos hace perder perspectiva del error que se está cometiendo. Porque me interesa más salvar cara, como dicen en inglés, save face, salvar cara, me interesa más mi reputación, que aunque sea que me importa la reputación, me cego tanto de que no miro de que estoy cometiendo un error. ¿Me están entendiendo? Entonces, ese es el problema. La terquedad se arraiga y esencialmente se resiste al cambio y a la vida misma, porque si por esa decisión te atascas la vida, te afectaste la vida. Te afectaste la vida. Cualquier cosa nueva o diferente que aplique un cambio se percibe como una amenaza directa a la persona. Es que si yo dejo de ir al pueblo israelita, significa que yo no soy suficiente, faraón. Y hay que tomar también en cuenta que antiguamente los reyes funcionaban detrás de ese alto nivel de ego. Porque acuérdense, la autoridad es poder. El poder se extiende a través de mi reino. Si la gente de mi reino me miran que yo soy débil, pierdo cara, pierdo reputación. Entonces, para ellos, reputación era equivalente automáticamente a poder y autoridad. No importaba cuánto dinero, cuánta opulencia tenía ese rey. Si él no podía demostrar que tenía control en alguna situación, entonces significaba que era un weak, un débil. Y eso era bien denigrante
no solamente para su ego, pero para su reputación como rey. Entonces, todo esto está en juego. O sea que si tratamos de buscar el balance y el beneficio para reconocer la parte humana de él, podemos decir que él tenía razones suficientes para tratar de ser tan obstinado como estaba haciendo. Si lo queremos excusar, pero no estamos buscando cómo excusar al faraón. Porque estamos buscando cómo entender cómo él está operando. Porque no importa si es un rey y que él tiene que salvar caras, no importa si es un pobre que no tenga nada. La cuestión aquí es bondad y justicia. Está él actuando correctamente. Ni estaba actuando correctamente de acuerdo al criterio del Dios de la creación, nuestro Dios, ni tampoco de acuerdo al criterio de sus propios dioses. Lo vamos a ver en este momento, en un segundito. Y voy a explicar esto porque para que lo que voy a decir después tenga sentido. Entonces, fíjense bien cómo era el cosmos, la manera como ellos se entendían el mundo. ¿Ok? Acuérdese que lo que usted conoce de quién es Dios para usted no necesariamente se entiende en otra parte del mundo. ¿Estamos entendiendo? Los dioses, por ejemplo, de India, ellos tienen un montón de dioses diferentes a los de nosotros, ¿verdad? Nuestro Dios, nosotros tenemos uno nada más. Los de Grecia tienen otra manera de creerlo. En Roma, aunque son supuestamente cristianos o católicos, pues ellos también creen en santos, esto y lo otro. Entonces, hay una diferencia que nosotros tenemos que entender, que no todo el mundo mira el mundo de la misma manera. Por eso es que yo hacía la pequeña enseñanza originalmente de la perspectiva de la botella. ¿Verdad? Depende de qué punto de esta sala usted esté viendo esta botella, usted va a ver diferentes situaciones, me va a describir el lado que usted está viendo. Pues así mismo es cuando se trata de en qué creemos. ¿Ok? Entonces, el más allá egipcio y la pluma de la verdad. Esto es tomado de unas notas basadas en un artículo publicado por Joshua Mark en la Enciclopedia de Historia Universal. Los antiguos egipcios deseaban lograr llegar a tener el corazón más liviano que una pluma. ¿Por qué? Porque eso le iba a garantizar poder pasar al otro lado una vez que se muriera. Querían tener el corazón tan liviano como una pluma. No solo deseaban esto, sino que lo creían que era posible. Creían que era muy posible llegar a hacerlo, llegar a tener eso. Los antiguos egipcios llamaban al más allá, fíjense bien, el campo de juncos. El lugar que nosotros podíamos llamar Edén, para ellos, ese más allá, ese lugar de paz, se le llamaba el campo de los juncales, el campo de los juncos. ¿Usted sabe cuáles son los juncos? Esas hierbas largas, tubulares que crecen en algunos ríos, en algunos lagos. Maleza. ¿Ok? Este era un lugar parecido al mundo físico, pero sin enfermedades, desilusión y donde no había más muerte. Se parece al Edén que nosotros describimos, ¿no? Entonces ahora, una vez alcanzado ese lugar, la persona viviría eternamente junto a arroyos y bajo los árboles tantos que te gustaban durante la vida. Es decir, esos árboles bonitos, esos paisajes bonitos, así como mucha gente hoy pinta en el cristianismo, ¿verdad? Pintan en lo que es el Edén. Para que usted mire de dónde a veces vienen ciertos conceptos. Entonces, para que usted tenga una idea, una inscripción que se encontró en una tumba egipcia de hace 1400 años antes de Cristo, decía lo siguiente: que camine todos los días sin cesar por las orillas de mis aguas, que mi alma descanse en las ramas de los árboles que planté, que me refresque a la sombra de mi sicomoro. Eso es lo que decía, lo que escribió esta persona como un recuerdo. Ahora, pero para llegar a ese paraíso eterno del campo de los juncos, uno tenía que pasar por el juicio de Osiris, que es el señor del inframundo, el juez de los muertos en el salón de la verdad. Es decir,
Esto era que tenías que pasar la prueba que se aplicaba, pesar el corazón de uno contra la pluma de la verdad. Se ponía, como miramos hace un rato atrás, voy para atrás, mira esa balanza. El corazón está a la derecha y la pluma está a la izquierda. Lo que se quería era que el corazón fuera tan liviano como la pluma. Eso significaba que si la persona, especialmente un líder, especialmente un faraón, no podía lograr llegar a tener su corazón tan liviano como una pluma. ¿Qué significa tener el corazón liviano como una pluma? Que hizo suficientes acciones de bondad y justicia. Que tuvo mucha dedicación a hacer obras sociales, beneficiar a su gente, dejar de ser yo el rico líder y dedicarse a beneficiar a su pueblo. Eso es lo que era ser un líder justo dentro de la filosofía egipcia. Entonces ahora vamos hacia adelante. Aleluya. El corazón de una persona codiciosa, aquí llegamos a esto. El corazón de una persona codiciosa se volvía pesado, mientras que si uno mantenía un corazón alegre, abrazando la gratitud, fíjense bien, abrazando la gratitud por todo lo recibido en vida y dejando de lado los pensamientos y energías negativas, se consideraba algo bueno y favorable. La ingratitud era una falta de entrada era una falta de entrada que arrastraba a uno por un camino oscuro hacia el egoísmo. La ingratitud genera egoísmo. La ingratitud genera desconsideración. Las personas que no agradecen son desconsideradas. No creen merecerlo todo. Son egoístas, autocentristas. Vamos al tercer punto. El peor de los pecados entonces era la codicia. Codiciar, querer tener aquello que no te pertenece, desear tener y aferrarte a que algo es tuyo. Por eso el problema grande era del faraón, que se estaba aferrando a un pueblo que no le pertenecía. Ellos nunca llegaron a Egipto vendidos como esclavos. No sé si me están entendiendo. Ellos llegaron a Egipto porque fueron invitados por el faraón. Fueron invitados obviamente por José, pero el mismo faraón le dio sello de visto bueno a Joseph y le dijo, manda a traer a tus padres. Y ¿sabes qué? Los vamos a poner en la mejor tierra, en Goshen. Ahí los vamos a poner. Los invitaron, los trajeron y ahora, después de tal vez 200 años más adelante, los quisieron parar. Y no solamente los pararon económicamente, sino que los hicieron esclavos. Entonces, él se está queriendo adueñar de la vida de más o menos 2,5 millones de personas que no le pertenecen. Estos pecados dejarían una impresión en el alma que agobian al corazón del alma e hicieron imposible que uno pueda pasar a ese salón de la verdad. En el salón de la verdad es donde se hacía el procedimiento del peso de la pluma. Y una vez que se tomaba y se pesaba, se le consultaban a lo que se llaman unos 42 consejeros. Esto es dentro de lo que el cosmos, la manera como ellos trabajaban con sus dioses. Y estos 42 consejeros tomaban la decisión si se le daba paso para que fuera a ese lugar de los juncales, a ese campo de los juncos que era equivalente como un paraíso. Esto es, ¿verdad?, una de las deidades y es el que sostiene, es Osiris, que es el que hace el peso del corazón con la pluma. Vamos hacia adelante, no vamos a verlo todo. Nada más quería explicar un poquito para que usted entienda cómo es que trabajaban ellos. Este es el dios Atum-Ra, que es supuestamente el que creó el universo para los egipcios y prácticamente pues que él hizo un mundo donde todo se movía con magia, inclusive los seres humanos.
Ok. Y esto es lo que se ha descubierto. No se ha comprobado porque no hay suficientes pruebas, hermanos, pero esto un señor, un especialista, el señor Petrie, que es un egiptólogo, decía que esto era lo que era la casa del alma. Supuestamente tiene 2 columnas, pero a este se le cayó una. Y esa era como ellos identificaban adentro, era la casa donde albergaba el alma. Pero no se ha podido comprobar porque no hay suficientes pruebas arqueológicas. Ok, ahora sí vamos a hacer la oración. Vuelvo y repito, ¿por qué hago esta explicación? Para que entremos ahora a la palabra del Eterno y entendamos qué es lo que estamos tratando de explicar. Todos juntos. Berhu et Adonai HaMevorah, Baruch Adonai HaMevorah leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו, Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito es Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Y Yahweh dijo a Moshe, Bo, ve a Faraón, otras versiones dicen, entra ante presencia de Faraón, porque yo he vuelto a él y a sus sirvientes de corazón endurecido. Yo los he vuelto a él y a sus sirvientes de corazón endurecido, para que yo pueda demostrar estas señales más, o estas señales mías entre ellos, para que les puedas decir a tu hijo y al hijo de tu hijo acerca de cuántas cosas yo hice entre los Misrayamim, o los egipcios, y acerca de mis señales y maravillas que yo demostré entre ellos, para que así todos ustedes sepan que yo soy Yahweh. Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron a él, aquí está lo que Yahweh, Elohim de los hebreos, dice, ¿por cuánto tiempo más rehusarás someterte a mí? Deja a mi pueblo ir, para que ellos me puedan adorar. Verso 4. De lo contrario, si rehusas dejar ir a mi pueblo, mañana traeré langostas a tu territorio, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Es decir, el Señor está estableciendo bien específicamente lo que va a pasar si no sueltan al pueblo. Voy a regresar acá y les digo, mira, ahí están las 10 plagas. Obviamente, pues son a manera de dibujo, simbolizan, ¿verdad?, cada uno de los eventos que se sucedieron. Estamos en la plaga número 3, o mejor dicho, la plaga número 4. Las últimas 3 plagas son una progresión de oscuridad. Yo dije 3, 4, perdón, no, estas son las últimas plagas. Estamos hablando de la 8ª, 9ª y 10ª. Ya han pasado una serie de situaciones donde Dios ha traído ciertas pruebas y el faraón obstinadamente se ha amarrado al pueblo y no los quiere dejar ir. Entonces, estas últimas 3 plagas, dicen los sabios, van en una secuencia de oscuridad, como lo acaba de declarar la palabra. Dice, va a venir la langosta, obviamente no es una, sino es un enjambre gigantesco de langostas que van a oscurecer el cielo. De tantas que son, van a oscurecer el cielo. Las últimas 3 plagas son una progresión de oscuridad, y aquí lo describimos. La 8ª son las langostas.
oscurecieron el cielo y devoraron todo alimento, haciendo sombras contra el ojo de Egipto, Anun-Ra, que es el sol. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Tú tienes a tu Dios el sol, pues mira, voy a oscurecer los cielos con las langostas. No vas a poder ver el sol. Entonces, esa es la octava. En la novena, la oscuridad densa que opaca por completo el sol por 6 días. Prácticamente, imagínense, nosotros no estábamos ahí, pero digamos que vino una nubosidad que tapó todo Egipto y no permitía la luz del sol. Y había una oscuridad bien densa. Y la última, que es la 10ª, es la oscuridad de la muerte de los primogénitos. ¿Por qué oscuridad? Porque es una oscuridad de dolor y sufrimiento. ¿Okay? Esto es un ataque directo al alma, al espíritu de cada persona, de cada hogar. Porque cuando usted habla de primogénitos, imagínense, se mueren los primogénitos, su primogénito. A la larga, el hijo suyo ya estaba grande y también tenía hijos. Y había un primogénito. Los empleados tenían primogénitos. Los animales tenían primogénitos. Todo, en una sola familia pudieron haberse muerto varias personas al mismo tiempo. Entonces, es una oscuridad profunda. El sistema oscuro de opresión creada por los humanos, en este caso Egipto, hacia el pueblo de Dios comienza a precipitarse en una espiral de oscuridad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios está trayendo a manera de una medida por medida. Ustedes por 400 años o 430 años a la fecha donde están sucediendo estas cosas, han vituperado a mi pueblo. Has golpeado a mi pueblo, le has traído sufrimiento, le tiraste a sus hijos primogénitos al agua, los ahogaste, los mataste, los perseguiste, los hiciste sentir menos, los reduciste a ser como animales. Ustedes crearon ese sistema de violencia, de odio y de vituperación y de sufrimiento para el pueblo. Entonces ahora ellos están poco a poco, paulatinamente, siendo puestos a este vituperio. Los sabios dicen que la oscuridad del día era más que la de la noche. Después del tercer día, la oscuridad intensificó al punto que nadie en Egipto podía moverse. Los sabios dicen que había 2 razones importantes para que esta densa oscuridad se diera. Uno, dicen algunos de los sabios, entre los mismos hebreos había muchos que no deseaban irse. Muchos querían libertad. Por eso, mire, hermanos, la libertad es una opción suya. Hay mucha gente que está atada y no quiere hacer nada por salir de sus ataduras. Hay gente, un sabio, un rabino, no me acuerdo ahorita quién fue que dijo esto, que la persona que no quiere salir de sus ataduras, o la persona que es un adicto a una droga, que la adicción a la droga, la adicción al alcohol, la adicción a lo que sea, es una forma de idolatría. Porque ¿sabe lo que dice el alcohólico? Es que no puedo. El drogadicto dice, es que yo he tratado y es que no puedo. ¿Qué es lo que está haciendo? Idolatrando al demonio que lo tiene agarrado, que lo tiene amarrado, no quiere hacer nada para romper la atadura. Entonces está idolatrando lo que tiene adentro, porque no quiere hacer nada. Al decir no puedo, se está sentando y dice no quiero libertad. Entonces, entre los mismos hebreos había muchos que no deseaban irse, eran malos. Fíjense lo que dicen algunos de ellos, tenían que morir. La oscuridad era la manera como ellos iban a ser alcanzados. La oscuridad, el punto número 2, la oscuridad le proveía oportunidad para los judíos circular dentro de los hogares egipcios para poder alcanzar las cosas que se le habían prometido a ellos. En otras palabras, Dios les dijo a ellos, antes de salir de Egipto, no te olvides, pídele al pueblo que te dé riquezas. Ellos fueron de una ciudad a la ciudad que era un almacén de riquezas y ahí empezaron a pedir y ellos pudieron alcanzar en esa oscuridad las cosas que se les estaban dando. ¿Okay?
No era manera de robo. Esto no es que ellos se metieron a robar lo ajeno. Era una manera de recibir de pago lo que ellos habían trabajado por 430 años. ¿Estamos entendiendo? Eso era lo que se les debía a ellos. Vamos hacia adelante. Entonces, ¿cómo es esto? De que algunos hebreos eran malos y tenían que morir. Porque eso es bien fuerte. ¿Okay? Decir que algunos hebreos tenían que morir. La historia establece que había tanto egipcios como de otras naciones que se sumaron a Israel. Usted lo lee eso en la escritura bien claro, que muchas naciones se sumaron porque ellos dijeron, este es el verdadero Dios, nos vamos con ellos. Y si eran también esclavos, pues mucho más rápido se sumaron a las filas de los hebreos. Así también hubieron egipcios que odiaron a Israel. Había muchos egipcios que odiaban a Israel, especialmente en esta situación que Dios está demostrando que Él es el verdadero Dios. De la misma manera, habían hebreos que deseaban quedarse en Egipto. ¿Cuántas veces escuchamos a través, en las próximas historias, en las próximas porciones, vamos a ver que el pueblo muchas veces se le tranca a Moshe y le dice, nos trajiste a morir acá, nos hubiéramos quedado allá en Egipto, comiendo rico, por lo menos comíamos diariamente, en otras palabras. ¿Me entiendes? Estoy parafraseando, obviamente no lo dices exactamente, pero eso es lo que implica. Que ellos estaban rechazando la bendición de Dios porque querían en su percepción algo más seguro. Cuando realmente lo que están diciendo queremos regresar a ser esclavos, a la esclavitud. Entonces, vuelvo y repito, habían de la misma manera hebreos que deseaban quedarse en Egipto, pero la mayoría deseaba la libertad. Y hemos venido diciendo, pesa tu corazón para la libertad. Tú tienes que tomar una decisión. Y la decisión a veces de tu libertad puede venir con pruebas. Y hay gente que en medio de las pruebas, como hablábamos anteriormente, se van hacia atrás y dicen, como lo acabo de decir, ¿sabes qué? El desierto es caliente, no hay agua, es inhóspito. Mejor nos vamos de regreso para Egipto porque ahí estaban las agüitas del Nilo, nos íbamos a dar una chapuceada, esto y lo otro. Muchas veces la gente rechaza las bendiciones porque quieren lo de la costumbre. Quieren lo de las costumbres. Entonces, pero la mayoría deseaba la libertad, aquellos procuraban hacerles quedar. Y es aquí, cuando decimos el recuento de la historia del pueblo de Egipto, cuando celebramos Passover, cuando celebramos Pesach, hay una parte de los 4 hijos. Se habla del hijo que es humilde, el hijo que es bien inteligente, el hijo que necesita que lo ayuden, que lo lleven, como por ejemplo una persona que tiene problemas mentales, ¿verdad? Y está el hijo malagradecido. De ese hijo es que se trata, de estos que no querían irse de Egipto. ¿Ok? Por eso es que se incluye esta enseñanza durante la fiesta de Pesaj, explicar, porque este hijo es el que dice, ¿y yo por qué voy a servir? ¿Por qué estamos haciendo este servicio? Esto no es para mí. Es decir, estás diciendo de que la historia de sobrevivencia de Egipto no te atañe a ti. Bueno, si nosotros como judeos mesiánicos o judeos cristianos dijéramos, eso no nos interesa a nosotros, porque no somos judíos, entonces estaríamos rechazando al Dios del Éxodo, estaríamos rechazando al Dios del Pentateuco, estaríamos rechazando a ese Dios, a ese pueblo que fue el que nos heredó la Biblia. No hace sentido, porque nos atañe a todos, porque se trata de que tú te hagas parte de esa comunidad, te integres dentro del pueblo creyente del Eterno, porque todo lo que hizo el Eterno, ya sea por el pueblo judío, o antes, cuando no se llamaban judíos, por el pueblo, por Abraham y los patriarcas, por los hebreos, por los israelitas y después por los judíos. Porque el pueblo va en un proceso de crecimiento. Y ahora nosotros que somos judeo-mesiánicos. El extenso debate, por ejemplo, en los Estados Unidos, hermanos, sobre
el aborto, sobre si una persona se le debe dar la pena de muerte. Sigue siendo intenso. Hay muchas diferentes opiniones. Pero el punto acá es que ¿quién es que tiene la decisión de quién es la vida? ¿Le pertenece a los seres humanos tomar la decisión de que esta vida debe de morir? Esta vida tiene que terminarse en este momento. Este niño no es un bebé, es simplemente un huevito, algo que no se ha desarrollado. ¿Quién determina eso? ¿El hombre? ¿Es el hombre acaso el que formó la vida, la fuente de vida? No. Entonces, ¿cómo definimos la vida humana? ¿Quién la define? ¿Quién poseerá la verdad? Entonces, esto es lo que se está definiendo cuando nosotros miramos la pelea que está teniendo el pueblo, Dios con el faraón. Esto es lo que se está definiendo, de quiénes son las vidas de los hebreos. ¿Le pertenecen a Dios o le pertenecen al faraón? ¿De quiénes son el pueblo? ¿Son el pueblo del faraón o son el pueblo de Dios? Y entonces ese es el debate. Dios está diciendo, este es mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi primogénito. ¿Por qué es el primogénito? Es el primer pueblo cuya cultura lleva la santidad de Dios, conlleva la santidad de Dios. Entonces ese pueblo es el que impregnó a través de la Biblia a todos los pueblos del mundo con el conocimiento de Dios. La Parashá Bo refleja esta lucha, la culminación de una larga batalla entre Adonai y el faraón por la posesión de los israelitas. ¿A quién le pertenece este pueblo? Ese es lo que se está desarrollando. Entonces, fíjense bien, acá tenemos a Yeshua, dice la Escritura, lean conmigo. Dice, cumplidos, esto es en los evangelios, y dice lo siguiente, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todo varón primero que abra la matriz se le presenta y se le entrega a Dios. O sea, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Mire qué privilegio Dios le había dado a este anciano. Tú no te vas a morir porque tú vas a ser testigo, tú lo vas a ver con tus propios ojos. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño, Yeshua, lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despídese a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Perfecto. Y después habla de que había que sus padres estaban maravillados por todo esto que estaba sucediendo alrededor de ellos, y que había una ancianita llamada Ana, que también tenía 80 y tantos años, estuvo casada como por 7 años, se le murió el esposo y había estado, ¿verdad?, todo ese tiempo sola como viuda, y que también Dios le permitió ver a esta ancianita esta gloria, de que sus ojos contemplaran al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir con esto? La historia que nosotros estamos viendo en Bo
se trata de una historia de consagración. Cuando nosotros nos consagramos para vivir una vida en Yeshua, cuando nosotros juramentamos que por su nombre íbamos a obedecer al Padre, su Torah, cuando nosotros dijimos, yo lo acepto como mi Señor, mi Rey, mi Salvador, perdón, usted está haciendo una decisión de entrega. Usted está haciendo una decisión de consagración. Usted está jurando legalmente que usted va a seguir a su Rey. Entonces, cuando Yeshua es presentado en el templo, nos está diciendo la Escritura, este Hijo de Dios, por ser el Hijo de Dios, no va a ser fuera de la ley. Él no está arriba de la ley, sino que está cumpliendo exactamente todo lo que... Y la misma palabra te lo dice, conforme a lo que es dicho en la ley. Traído al octavo día, es circuncidado, es presentado en el templo. Es otorgado al Señor porque Él es primogénito. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios que está en Egipto y está siendo esclavizado? Es Israel, es el primogénito, el pueblo primogénito de Dios, que ha sido entregado. ¿Dónde? Fue entregado como pueblo ante el Eterno cuando Abraham hace la dedicación de su hijo Isaac, porque este es el hijo de la promesa. Isaac es el hijo de la promesa. Si Isaac muere, no hay descendencia de Abraham. No hay más descendencia abrahámica, no hay más descendencia para esta manera de creer en el Dios único. Entonces Dios se lo pide y le dice, tu unigénito, ese que tú amas, me lo traes. Se lo lleva al monte Moría. Ahí Dios le dice que atraviesa su corazón. Está a punto de hacerlo y Dios le dice, detente, no le hagas daño al muchacho. Ahora entiendo de que tú eres fiel. Estoy parafraseando. Y debido a él, en ese momento, porque él está representando la descendencia que todavía no ha salido de sus lomos. Entonces, ese pueblo fue dedicado desde ahí. Luego, cuando miramos también, que a Abraham le es dicho que se circuncide, ¿ok? Y él dice que pasa a todos los varones de su casa ese mismo día que Dios se lo pide, que se circuncida a toda su casa, porque esa va a ser la señal que va a diferenciar a esa nación. Entonces, está dedicado como pueblo para Dios, como pueblo primogénito, está dedicado por medio de la circuncisión con su señal, y están a punto, después de salir de Egipto, ellos van a ser llevados a un lugar donde Dios le va a proporcionar las leyes, pero todavía no hemos llegado ahí. Entonces ahora, aquí es donde se desarrolla el drama de este conflicto. ¿Quién es el dueño y amo de este pueblo? ¿Quién es, verdad? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más relevante? Dios está decidido a establecer que Él es el creador del universo y que Él que es el amo de Israel y que Faraón es simplemente un hombre con poder nobiliario. El poder de él, aunque tenga poder, dinero, pueda mandar gente, su poder es nobiliario, no es un poder sobrenatural. Él está usurpando la posesión de ese pueblo por medio de su título. Está abusando con violencia y con esclavitud. El campo de batalla es entonces espiritual. Desde el momento que Abraham abandona Ur de los Caldeos, fíjese bien en esto, hermano, porque a veces estos puntos los perdemos con tanta información. Pero desde el momento que Abraham abandona Ur de los Caldeos y se convierte en el primer híbrido, el primer hebreo, el que cruzó al otro lado, bajo el concepto de creerle al Dios único, él fue el primero que decidió obedecer a Dios, creerle a Dios de esa manera. Y se fue desde Ur de los Caldeos hasta llegar a la tierra de Canaán. Luego Yahweh le dice que la circuncisión será la señal por medio de la cual Abraham y su descendencia serán pueblo de él. La circuncisión entonces se convierte en el emblema que sella quién pertenece al pueblo de Israel o quién es el Elohim de esa nación. ¿Por qué?
¿Quién te mandó a circuncidar? Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Quién es tu Dios? Yahweh Elohim. ¿Y cómo te llamas tú? Somos el pueblo de Israel. ¿Y descendientes de quiénes son? De Abraham. ¿Me entiendes? Es prácticamente una cosa, no se da sin la otra. Los historiadores aseguran que el pueblo de Israel continuaba ejerciendo el ritual de circuncisión. Fíjense bien. Los historiadores aseguran que el pueblo de Israel, aún bajo el yugo de la esclavitud en Egipto, seguían ejerciendo el ritual de la circuncisión, aún estando en cautiverio. También se entiende que miles de hebreos pudieron haber dejado de seguir ese ritual. Se puede entender de que muchos, como sucede en lo que se llama asimilación, mucha gente deja de seguir sus costumbres. Nosotros llegamos a este país, venimos de nuestros países, comíamos nuestras comidas típicas, pero ahora hemos aprendido a comer comidas diferentes. Hemos adoptado ciertos valores diferentes porque nos hemos asimilado, ¿verdad?, en este país de muchas mezclas. Entonces ahora, estoy tratando de ir rápido y cortar lo más que puedo. Entonces, cuando Dios, también es de entenderse que miles de hebreos pudieron haber abandonado el ritual, pero a la hora, el momento que Dios establece el inicio del nuevo calendario, en el capítulo 12, cuando le dice a Israel, le dice a Moshe que el mes de Nisan va a ser de aquí en adelante el mes primero del calendario y que van a celebrar la celebración de Pesach a los 15 días, pero que desde el 10º día van a escoger el animal y empieza a dar todas las instrucciones sobre cómo celebrar Pesach. Él después, Moshe, en el 12:21, llama a los ancianos, hermanos, y los instruye. Y después Adonai, nuevamente, en el 12:43 al 51, establece que ningún incircunciso puede comer la Pascua. Fíjese bien, y ninguna persona que no está circuncidada se puede comer la Pascua. Dios está asegurándose que el pueblo entienda la seria legalidad del asunto. Hay una seria legalidad en este asunto, porque Él les da las instrucciones de las Pascuas y le dice, pero nadie que de estos varones que no sea circuncidado puede comerla. ¿Ok? Porque es una decisión física que significa posesión y espiritual que significa decisión. Vuelvo y repito, esto es una posición física porque están hablando de algo que es una posición. Esto es físico porque es una posición del pueblo. Y es una decisión espiritual porque se trata de una decisión. ¿Qué es lo que estoy hablando? Aleluya, mejor me quiero adelantar. En medio de toda esta oscuridad que se produce, progresivamente vemos la chispa de este plan de Dios que aparentemente no se entiende. Porque mucha gente dice circuncisión e inmediatamente salen corriendo. Circuncisión, esto están hablando de judaísmo. Hay dos tipos de circuncisiones, una física y una del corazón. Hay personas que no tienen la circuncisión física, pero son más obedientes que cualquier judío dedicado. Pero hay personas que tienen la circuncisión y son malévolos, y son clasistas, y no quieren a los hermanos, a otros humanos, quieren mío. Nada más para mí, Dios es para nosotros, nada más. Y eso no es así tampoco. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por eso es algo físico y es algo espiritual. Y una cosa, no necesariamente lo que es para Israel y lo que es para nosotros es para nosotros. Entonces, en medio de toda esta oscuridad que se produjo progresivamente, vemos la chispa de un plan de Dios. Que Él lo diseñó magistralmente. Por eso es que Él decide traer a todo Egipto en oscuridad. La razón es doble. Para los egipcios sería traer juicio sobre ellos. Pero para Israel sería ponerles la prueba de su fidelidad a Dios y su voluntad de ser libres. ¿Por qué? Fíjense bien.
Ya Dios había hecho la diferencia en algunas de las plagas, que mientras estaba la plaga sobre los egipcios, en Goshen no había problema. En Goshen había luz, en Goshen no había oscuridad, en Goshen había alimento, en Goshen no se murió ningún animal, en Goshen no cayó granizo, mientras que los egipcios estaban recibiendo todas las calamidades. Pero en esta vez, Dios trae la oscuridad para todo el mundo. ¿Por qué? Porque para unos era juicio. La oscuridad culmina con la muerte de los primogénitos. Pero para el lado de Goshen hay oscuridad, pero para los israelitas significa, pruébame que tú eres fiel a Dios. ¿Cómo vas a demostrarme? Siguiendo las instrucciones de celebrar la Pascua y tomando la decisión de con esa sangre que tú vas a degollar animalitos, vas a recolectar enfrente de la puerta de tu casa, vas a coger unos hisopos, vas a remojar y vas a manchar los dinteles de tu casa. Porque esa va a ser la prueba. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el pueblo con esa simplemente manchar de sangre? Es nada más simplemente manchar de sangre los postes de la entrada de la casa. No solamente eso. Hay una razón. Por eso es que se está tratando de que definamos, tengamos que pesar el corazón, que sepamos qué decisiones estamos tomando, que decidir servir a Dios, seguir a Dios. Salir de Egipto significa dejar todo del mundo, salir de la esclavitud, pero tenemos que seguir la nube de Dios que nos va llevando en dirección a donde Él nos quiere llevar. Entonces, ¿por qué requiere Adonai que Israel marque sus puertas con sangre, como la miramos acá? Algunos piensan que los israelitas se habían hundido en un nivel espiritual abismal en Egipto y Dios proporcionó mandamientos para que pudieran comenzar a trabajar de regreso. Algunos piensan que eso era una manera de traerlos de regreso porque se habían apartado abismalmente de Dios, de todo lo que se les fue prometido a través de Abraham, Isaac y Jacob. El mandamiento de la sangre era especialmente potente porque requería que Israel matara un cordero que representaba a uno de los dioses egipcios. Usted sabía que los corderos eran dioses egipcios. Como hoy en día en India una vaca es un dios. Anteriormente el faraón se había negado a dejar ir a Israel que saliera de Egipto, pero ofreció permitirle sacrificar a Dios dentro de la tierra de Egipto, en el 8:22. Moisés respondió que los israelitas sacrificarían la abominación de Egipto, que los primeros comentaristas entendieron como sacrificar a un dios de Egipto. Es decir, Moisés dijo, si sacrificamos la abominación de los egipcios, ante sus ojos no nos van a apedrear. En otras palabras, si los egipcios nos miran a nosotros degollando animales corderos, cuya percepción de ellos es que son dioses, pues nos van a apedrear. Va a ser una abominación para ellos. No podemos quedarnos acá en la ciudad. Por eso es que necesitamos salir de Egipto, de la ciudad, tres días para poder hacer nuestra adoración a nuestro Dios. Rambán Nachmanides, que es uno de los sabios judíos, comenta que la razón de este mandamiento es que la constelación de Aries, que es un carnero, está en el apogeo de su poder en el mes de Nisan. Por lo tanto, Hashem ordenó sacrificar la oveja y comerla para informarnos que no era por el poder de la constelación. Acuérdense que está hablándole a un pueblo que se había mezclado con la idolatría ya. Entonces, Dios, dice estos sabios, vio la necesidad de sacrificar un cordero porque la constelación Aries, y ellos observaban mucho las estrellas en ese momento, las constelaciones, la constelación Aries es la que está dominando en el mes de Nisan. De esa manera Dios les estaba diciendo de que la salida de Egipto no era por el poder de la constelación
que salimos de Egipto, sino por el decreto del supremo Dios, creador de los cielos y la tierra, y de acuerdo con la opinión rabínica de que los egipcios adoraban al Cordero como una deidad. Entonces Hashem nos ha informado aún más a través de esto que Él sometió a sus dioses y sus poderes con el apogeo de su ascendencia. Es decir, con ese apogeo que él tenía, esa pelea que él tenía con el faraón, poco a poco fue ascendiendo a ese nivel de establecerse como el ser supremo. Y por eso Dios dijo, tomen corderos, que viene a ser como maten a los dioses de Egipto. Entonces, a través del sacrificio, los israelitas demuestran que temen a Dios, porque están obedeciendo sus instrucciones, más que a los egipcios. Tal obediencia, según este punto de vista, merecen la liberación de la noche, en la noche de Pascua. Ok, no voy a seguir mucho, nada más explico esto. Este es, digamos, un dintel de la puerta. Aquí está el otro dintel, o poste y el dintel de arriba. Acá, a través de todos los años, de todos los siglos que estuvo el pueblo de Israel, ellos aprendieron a hacer pactos con sus propios dioses, los dioses de Egipto. Entonces, ahorita les voy a mostrar una fotografía, a ver si logramos verla. Aleluya, voy hacia adelante. Aquí está. No sé si se puede apreciar. En esa fotografía un montón de garabatitos que se miran como carving, ¿cómo se dice? Que se empiezan a cincelar escrituras de los dioses, de ellos. Entonces, el pacto de la puerta, que es no voy a entrar en eso porque es un poquito más complicado, pero que quiero decir que al tapar con la sangre, esparcir, primero se mancha, pero después se esparce, esparciendo la sangre sobre los postes de la puerta, lo que están es cubriendo los pactos antiguos que ellos tenían con las deidades egipcias. Por lo tanto, al hacer eso, ellos están obedeciendo a Yahweh, pero están diciendo, entramos en pacto y cubrimos con esta sangre todos nuestros errores pasados. Es lo que nosotros hacemos cuando aceptamos a Yeshua. Que todo con la sangre de Yeshua se esparce sobre nosotros para limpiarnos de nuestras faltas anteriores. Pues prácticamente desde ahí donde se toma el concepto. ¿Es él quién es la puerta? Yeshua. A través de él vamos al Padre. Entonces, para que el Padre ahora pueda venir por la noche y pararse enfrente de esa puerta, para proteger que el ángel de la muerte no los toque, él para poderse parar ahí tiene que ser purificado. Porque Dios no se va a poner al lado de las deidades ajenas. ¿Me está entendiendo? Entonces tenía que purificarse el marco de la puerta, santificar el hogar, para que ahora Yahweh se pueda parar ahí y proteger al pueblo. ¿Estamos entendiendo? Digan amén, aleluya. La sangre inocente del cordero, símbolo de una ofrenda para acercamiento, que es el Corbán Pesach. ¿Qué es lo que hace? Nos acerca. Porque teníamos falta, teníamos pecados. Ahora, con ese Corbán Pesach, con esa ofrenda Corbán quemada, esa sangre derramada de un inocente, purifica nuestros dinteles de nuestros errores pasados. Nos acerca, por eso es que Dios ahora se puede acercar a protegernos, porque se ha santificado, se ha hecho kosher. El Corbán Pesach, es decir, de arrepentimiento y de purificación moral. Cuando una persona se arrepiente, está viniendo a una purificación moral. Es requisito para que Hashem pueda acercarse a proteger la casa de aquellos que voluntariamente desean ser libres del yugo de Egipto. No se puede activar si no quieres dejar las cosas del pasado. La sangre del sacrificio sería untada
y esparcida sobre las jambas y dinteles de las puertas de las casas hebreas, borrando los pactos pasados hechos con deidades egipcias, cuando se apartaron y se olvidaron del pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, a través de todos esos años, a través de la esclavitud, a través del vituperio, del sufrimiento. Muchas cosas se dejaron de hacer. Entonces, estas son algunas de las deidades importantes. Estas son prácticamente las deidades con las cuales Dios estableció guerra. Cada una de esas deidades representa algo, un área, y Dios demostró que Él es el Dios de esos elementos, Dios de esos animales, Dios que tiene autoridad sobre todas estas cosas. Ok. Entonces, para terminar, ¿qué significa entonces estar en la puerta, hermano? ¿Qué significa poner el peso de tu corazón? Es pesar tu corazón, es darte cuenta de dónde estamos parados. Si estamos caminando como Dios dice, si ya lo aceptaste, pero como que uno se afloja, como que uno deja ir cosas, como que uno empieza a sentirse de que, wow, como que trato y como que no puedo alcanzar lo que realmente quisiera que yo alcanzar para Dios, y como que al mismo tiempo eso te desanima. Y entonces dejas de tratar porque dices, no puedo. Y eso es lo que no quiere Dios. Hoy es el día de pesar el corazón. No estamos tratando de pesar el corazón para que pese como una pluma, porque esa es una creencia egipcia, no la nuestra. Pero pesar el corazón significa asesorar dónde estamos. ¿Qué es lo que nos está obstaculizando? ¿Qué es lo que te está desanimando? ¿Qué es lo que te está bloqueando? ¿Qué es el impedimento? ¿Por qué es que no decides que no puedes? Porque la libertad de caminar en el Espíritu está tan lejos de ti como una confesión o como una decisión. Porque es para tu libertad. Tienes que pesar tu corazón para tu libertad. Y miren en esta parte última que dice la Escritura, y cierro con esto, lo que está en verde. Vamos a empezar desde el 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la podrá celebrar. Y será como una de vuestra nación, será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. La misma ley para el extranjero como para el natural que habita entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Hashem a Moshe y a Aarón. Así lo hicieron. Es que muchas veces he escuchado decir de que el pueblo no se tuvo que circuncidar para poder comer el Corban Pesach esa primera vez en Egipto, y es una gran mentira. Ellos se circuncidaron. Seguramente que empezaron a circuncidarse desde el 10 de Nisan para estar listos para el día de la salida, el 15 de Nisan. Entonces dice, así como lo ordenó Dios, así lo hicieron todos. Ahí está la Escritura que te lo está confirmando. Y en aquel mismo día sacó Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. En ese día fueron liberados, significa, en ese día salieron libres. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Pastor, entonces nada más los judíos tienen derecho a esto. No, hermanos. Yeshua celebró la Pascua. Y Yeshua hizo algo que es muy interesante. Cerró la cena de una manera muy especial. Se toma vino en la cena pascual, sí. Se come matzah, sí. Pero él partió, como es tradicional, y presentó, ¿verdad? Comió el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, ¿verdad? Ellos comieron, y después, en ese proceso de romper el cuerpo y entregárselos a todos, ellos comen y ahora se vuelven el cuerpo de Yeshua. Y después lo cierra con la copa del pacto de consumación.
en este libro, que se llama Tariq Mitzvot, se estudian los 613 mandamientos de la Torah, uno por uno, y a través de la revelación que Dios le ha dado a los sabios, se dan explicación de cada mandamiento, cómo lo puedes cumplir. ¿Okay? Y ahí explica bien claramente que estas personas que no pudieron, porque no se circuncidaron, que no pudieron comer, del Corban Pesach se pudieron comer matzah y moror. Moror es lo que se hace para como que simboliza lo que ellos construían, los ladrillos que ellos hacían. Maror. ¿Ok? Entonces, la mezcla que ellos hacían para hacer los ladrillos. Entonces, podían comer de la matzah y de eso. Y obviamente de vino, si era que había vino, pero la palabra no nos habla de vino en el día de la primera, de esa primera vez. No habla de vino, pero estoy seguro de que seguramente había vino. Lo que estoy diciendo es de que a veces, si no podemos tener acceso a ciertas partes que por leyes o por ley o por legalidades nos limitan, hay maneras de todavía tener acceso a ciertas cosas. Y yo explico esto no tratando de ser legalista. Eso no se trata de lo que estamos tratando de hacer. Estamos buscando cómo unificar al pueblo, cómo alcanzar una mejor observancia, cómo obedecer mejor al Eterno. Pero que dejemos tantas peleas, que dejemos tantos rechazos, que dejemos de hacer tantas separaciones y que empecemos a buscar los elementos que nos procuren en unidad. Ese es el énfasis que quiero hacer con esto de pesarnos el corazón para la libertad, porque Dios ciertamente no ha traído estos elementos de enseñanza en nuestra vida para crear limitaciones, sino para amplificar el nivel de luz. Así es de que si ustedes lo recibes, pueblo de Dios. Amén. Pues una gloria para el Eterno porque hemos entendido. Padre Santo, te doy gracias por esta palabra. Es un poco difícil de proyectarla porque hay tantas cosas, no solamente legales, pero también de tradiciones que se nos han inculcado y que forman ciertas limitaciones en nuestra forma de pensar. Yo te pido que todas estas cosas sean desintegradas y que sea la luz de tu palabra, que sea la luz de tu enseñanza, que sea la luz, Padre mío, la que tome lugar en nuestra mente, en nuestra alma, que nuestra neshama sea levantada a un mejor nivel, que nos esclarezca más esta enseñanza, Señor, para que podamos entender y podamos procurar seguir en nuestro aprendizaje, en nuestra firmeza en las cosas espirituales. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua. Echamos fuera toda mala intención, echamos fuera toda mala interpretación, echamos fuera todo lo que pueda traer disensión. Lo que procuramos, Señor, es unión en el Espíritu, en Yeshua HaMashiach. Y el pueblo dice, amén. Gracias, hermanos, por